Blaise Pascal nació en Clermont-Ferrand, Francia, el 19 de junio de 1623 en una familia de la baja nobleza. Su familia estaba conformada por sus padres, su hermana mayor Gilbert y su hermana menor Jacqueline. La salud de Pascal desde su niñez fue débil, y antes de cumplir 2 años ya padeció una enfermedad que le provocaba trastornos intestinales y atrofia muscular. Con el paso de los años desarrolló fobias que le provocaban ataques nerviosos. Tiempo después estas situaciones desaparecieron, pero los dolores de cabeza, la melancolía y la angustia fueron una constante. La mamá de Blaise falleció cuando él solo tenía 3 años, y su padre Etienne tomó la decisión de vender sus propiedades y mudarse con su familia a París en el 1631. En la capital francesa, el papá de Pascal cargó con la educación de sus hijos, lo que sería especialmente relevante para la vida de Pascal, pues gozó de una esmerada educación después de que se le facilitaran lecturas clásicas griegas y latinas, así como obras de grandes humanistas. Su padre le marcó una fuerte separación entre cuestiones científicas y religiosas. Pronto empezó a destacar especialmente en matemáticas y cuando tenía 11 años dio con la proposición de 32 del libro de elementos de Euclides. El pequeño tenía un talento especial para los números. Además, vivía en un entorno totalmente favorable para desarrollarlo como miembro de la pequeña nobleza. Pascal, con el fin de ayudar a su padre, que era un recaudador de impuestos y necesitaba hacer un gran número de cálculos, desarrolló a los 19 años una máquina aritmética, mejor conocida como la calculadora. Se hicieron estudios inmediatos de las posibilidades que tenía aquel artículo, que gozó de moderada difusión en el 1642. En 1648, Pascal comienza a realizar experimentos con un objetivo muy claro: demostrar que en aquello que llamamos nada existe realmente algo, y que se trata de una cuestión física y no conceptual. Pronto Pascal sufre un durísimo golpe: la muerte de su padre, el hombre al que estuvo unido toda su vida. Pascal se convierte en la cabeza de su familia, mientras que su hermana pequeña Jacqueline decide ingresar en el convento del Portal Royal. En 3 cartas que Pascal envía a Fermat le exponen las reglas de los juegos del azar, que más tarde desembocarían en su trabajo sobre el triángulo aritmético, que sería un adelanto de alguna de sus mayores contribuciones a las matemáticas, el cálculo de probabilidades. Una sobrina de Pascal, Marguerite Pirier, sufría una fístula lagrimal, una enfermedad que los mejores médicos del país no habían conseguido sanar y que daban por incurable. Sin embargo, la pequeña se curó en el Port Royal al entrar en contacto con la reliquia de la Santa Espina, y Pascal fue testigo de lo que consideró un milagro, y esto agudizó sus reflexiones en torno al tema de la religión. El 23 de noviembre de 1654, Pascal sufrió un accidente de coche en el que debería, según todas las posibilidades, haber perdido la vida. Sin embargo, salió ileso, lo que él consideró un milagro. Con su renovada fe después del milagro ocurrido con su sobrina, Pascal interpretó esto como una señal del cielo y trasladó su experiencia a un manuscrito conocido como el Memorial, que venía a ser un resumen muy sintético de sus creencias y su filosofía. Tras esto, Pascal tomó la decisión de trasladarse al Port Royal. Decidió que era un lugar idóneo para reflexionar y gozar de la tranquilidad, del silencio y de la compañía de su hermana. Pascal deja algo de lado las matemáticas y la ciencia para dedicarse más a la filosofía. Pascal abandona los estudios que estaba llevando a cabo y empieza a interesarse más por la teología, escribiendo textos introspectivos. Pascal se obsesiona con la idea de desentrañar las profundidades del alma, haciendo uso de la religión y la fe como principales herramientas. Pensamientos fue una de las obras más importantes de Pascal, aunque esta nunca fue terminada ni publicada. Esta obra goza de 2 partes bien diferenciadas: la miseria del hombre de Dios y la felicidad del hombre con Dios.
En 1656 acudió en ayuda de su amigo janesista Antoine Arnauld, que había sido acusado de calvinista. Escribiría para él las que se conocen como las Cartas Provinciales, que terminarían siendo una de las obras cumbres de la literatura francesa. Estas cartas serían el primer libro escrito en prosa, llamada la colección de las cartas provinciales, las cuales encierran todas las formas de elocuencia. Las cartas generaron un enorme revuelo en Francia, pues sacaron por primera vez a la religión y la filosofía las bibliotecas y las aulas para ofrecerlas al pueblo con su propio lenguaje. Pascal consiguió que el gran público fijara su atención en cuestiones de importancia intelectual, algo nunca visto y que él mismo explicaba así: si me preguntan por qué he empleado este estilo agradable, divertido y burlón, responderé que si hubiera escrito un libro de estilo dogmático, solamente los sabios me hubieran leído, y ellos no tienen necesidad alguna de esto, pues saben tanto del asunto como yo. En 1658 Pascal empieza a trabajar con mayor anhelo en su gran apologética cristiana. Basándose en sus investigaciones previas, decide defender la posición jansenista a medio camino entre el pesimismo calvinista y el optimismo jesuita. La decisión de Pascal fue firme. El hombre, por su facultad de libre voluntad, tiene responsabilidad para decidir sobre su salvación. Eso no significó el abandono total de su labor matemática, pues el año siguiente publicó Tratado de los senos de los cuadrantes circulares, obra que años más tarde usaría Leibniz para desarrollar el cálculo infinitesimal. Y a pesar de que su salud era cada día peor, pasó unos meses convaleciente en casa de su hermana en 1660. Sacó tiempo para fundar en el 1662 junto a su amigo Romanes una empresa privada de carrozas, marcando el principio del transporte público en París. Fue de los últimos proyectos que realizó, pues su vida no dio para más. El 19 de agosto de 1662, a los 39 años, y solo un año después de que su hermana muriera, Jacqueline, muere Blaise Pascal. Algunas aportaciones que nos dio Blaise Pascal son las siguientes: la calculadora, mejor conocido como la pascalina; la jeringa de Pascal, un instrumento empleado en laboratorios para verificar el principio de Pascal y evaluar el rendimiento de máquinas hidráulicas; su aportación a la prensa hidráulica, entre otros. Los acontecimientos más importantes que sucedían en México son los siguientes. En 1613, por la noche, arribó la ruina del reino del galeón de Nuestra Señora del Juncal, cargado con más de 1,000,000 de pesos de oro, plata y piedras preciosas. Fue engullido por las aguas del Golfo de México, dinero destinado a mantener las guerras de Flandes. En 1623 gobernaba en Nueva España, México, el virrey Diego Carril de Mendoza y Pimentel. Él irrumpió las obras del desagüe de Huehuetoca por condenarlas muy caras. En 1642, Juan Palafox y Mendoza es nombrado virrey en Nueva España, México, por Felipe IV. En Nueva España, México, en 1647 hay un conflicto entre Juan Palafox y los jesuitas, cuando Palafox inicia su campaña contra los privilegios de los miembros de la Compañía de Jesús. En 1648, en Nueva España, se publica la primera edición de la obra Historias de una Nueva España, del cronista Francisco Fray Bernardino. El 23 de noviembre fallece el pintor Alonso López Herrera de México en 1654. Una rebelión de Tehuantepec se le llama levantamiento indígena, ocurrido el 22 de marzo de 1660 en la provincia de Tehuantepec, lo que hoy corresponde a la región de Tehuantepec en Oaxaca, México. Acontecimientos en Francia. En 1623, Luis VIII construyó un pabellón en casa de la campiña que rodeaba la pequeña ciudad de Versalles, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de París. El 23 de enero de 1631, Francia promete ayudar financieramente a Gustavo Adolfo de Suecia por el Tratado de Bad Wall, negociado por Charles, embajador francés en Suecia.
A finales de agosto de 1648, los magistrados del Parlamento de París se rebelaron apoyándose en el levantamiento de la ciudad entera, que pasó a la historia como la Jornada de las Barricadas. La batalla de Arras, liberada el 25 de agosto de 1654, puso una victoria al ejército francés dirigido por el mariscal Turenne contra un ejército español comandado por don Fernando de Sales y el príncipe de Conde. En el 1656, Edicto de Nantes. En 1656, la declaración de Edicto de Nantes fue revocada. Leonard Paul Euler. Leonard Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Fue hijo de un matrimonio religioso, de Paul Euler y Margaret Brücker, hermano mayor de 3. Su educación comenzó en Basilea, ciudad cercana al pueblo de Rien, donde su familia vivía. Bajo los cuidados de su abuela materna, Euler consiguió entrar en la Universidad de Basilea a los 14 años. Y en 1723, a los 16, obtuvo el título de maestro en filosofía, siguiendo los deseos de su padre. Estudió teología, griego y hebreo. También recibió clases de matemáticas por el matemático suizo Johann Bernoulli, quien descubrió su talento para las matemáticas. En 1725, Daniel Bernoulli, hijo de Johann Bernoulli, llegó a Rusia para ocupar una plaza de matemáticas en la nueva Academia de San Petersburgo. Y en 1726, Euler recibió una invitación para acompañarlo, pero la única plaza vacante en aquel momento era de fisiología-medicina. Pero como las plazas escaseaban, Euler aceptó la oferta, y como no sabía nada de las artes médicas, tuvo que estudiar sobre el tema y sus características. Llegó a San Petersburgo en 1727 y fue asignado a física en lugar de fisiología, un cambio afortunado para él. Durante sus primeros años en Rusia vivió en casa de Bernoulli y ambos se involucraron en amplias discusiones sobre matemáticas y física que anticiparon el curso de la ciencia europea. La vida intelectual de la Academia de San Petersburgo se acomodaba perfectamente a Euler, dedicaba un gran esfuerzo en investigaciones y se encontraba a disposición del Estado, el cual pagaba su salario. Euler ejercía como asesor científico del gobierno, también preparaba mapas, asesoraba a la Armada rusa y probaba bombas diseñadas contra incendios. Uno de los primeros triunfos de Euler fue encontrar la solución del llamado problema de Basilea en el año 1735, que consistía en determinar el valor exacto de la serie infinita. La respuesta no era solo una muestra de auténtico esfuerzo matemático, sino también de una genuina sorpresa, ya que la serie sumaba pi cuadrado sobre 6. Este resultado convirtió la solución más espectacular y a Euler más famoso. Con el problema de Basilea resuelto, Euler continuó sus investigaciones, pero llegaron 3 grandes problemas que ensombrecieron este periodo. El primero, Catalina I de Rusia, fue la persona que impulsaba principalmente esta idea de incrementar los niveles educativos. Catalina murió a los 43 años, dejando en el trono a Pedro II de Rusia, quien en ese momento tenía solamente 12 años. Esto despertó sospechas en la nobleza de Rusia sobre las legítimas intenciones de los científicos extranjeros convocados a la academia, lo que hizo que cortaran la mayor parte del presupuesto dedicado a ellos. La segunda era que la academia estaba dirigida por un burócrata. Y el último problema fue físico. Fue el deterioro de la vista de Euler. En el 1738 experimentó una pérdida de visión en su ojo derecho que le atribuye a un exceso de trabajo y a su intenso esfuerzo en cartografía. La inestabilidad política de Rusia era palpable. Preocupado por su integridad y la de los suyos, decidió viajar a Berlín el 19 de junio de 1741 para establecerse allá y trabajar en la academia de esa ciudad. Su permanencia en Alemania se extendió por 25 años, durante los cuales escribió la mayoría de sus tratados y trabajos. Fue en Alemania donde escribió y publicó 2 de sus grandes obras. La primera con el nombre de Introducción al análisis infinito y la segunda Instituciones del cálculo diferencial de 1748 y 1755. A pesar de todos sus aportes y contribuciones a la Academia de Berlín y en general a la ciencia de la época, a finales de
1766, Euler tuvo que abandonar la ciudad que lo acogió durante 25 años. La razón de esto fue el rey Federico II. Nunca terminó de congeniar con el cíclope matemático. Lo criticaba por su simpleza y la poca gracia que aportaba a los salones repletos de nobles. La situación económica, social y política de Rusia había sufrido un afortunado cambio y el matemático no dudó en aceptar una invitación de trabajo en la Academia de las Ciencias de San Petersburgo. Sin embargo, su segunda estancia en Rusia estuvo llena de desafortunados acontecimientos, pues en 1771 sufrió la pérdida casi completa del ojo bueno que le quedaba y apenas 2 años más tarde, en 1773, perdió la vida de su esposa Katarina, con quien compartió su vida durante 40 años. Pero continuó su vida y en 1775 escribió un promedio de un artículo matemático a la semana. Murió el 18 de septiembre de 1783 en San Petersburgo, Rusia. Sus aportaciones fueron las siguientes. Desarrolló el concepto de función matemática. Fue el precursor de la utilización de la letra E para denotar la base de los logaritmos neperianos. La utilización de las letras A, B, C minúsculas para nombrar los lados de un triángulo y las letras A y B, C mayúsculas para designar sus lados opuestos a los mismos. Fue introducida por Euler. Introdujo la notación I para denotar lo que podríamos llamar un número infinito. Los acontecimientos que pasaban en México son los siguientes. En 1707 sucedió el primer denuncio minero en Santa Eulalia, dando origen en 1709 a la fundación de lo que hoy es la ciudad de Chihuahua, que originalmente se llamó San Francisco de Cuellar y más tarde San Felipe el Real de Chihuahua. A partir de este hecho, el eje espacial de este territorio, el distrito minero de Parral al sur, la misión de Casas Grandes y el presidio de Janos del Norte se movió hacia el oriente con el paso obligado por Chihuahua. En 1723, la protesta de Agustino Manuel Pérez, el primer tratado de teoría de la traducción en náhuatl. Novenario de Nuestra Señora de los Remedios entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 1727, donde su imagen fue trasladada a la parroquia de Santa Veracruz. En 1735 se estableció la villa de Santiago del Maíz en los terrenos de la misión del Valle del Maíz, donde soldados españoles pidieron también propiedades. En 1738 la Nueva España se vio sacudido por la peste mortífera de una enfermedad denominada con el nombre de Matlazáhuatl, que atacaba sin distinción de edad, sexo, grupo étnico o económico, ocasionando estragos difíciles de olvidar y consecuencias económicas, demográficas y sociales que perduraban durante un largo tiempo. En 1773 el gobierno aumentó el precio de las mercancías inglesas como el papel, el té, el vidrio y los tintes. Los colonos respondieron tirando al mar un cargamento de té e instalando en el 1774 el primer Congreso Continental con la representación de cada una de las colonias. En Rusia pasaban los siguientes acontecimientos. 12 de septiembre en Rusia se firma el Tratado de San Petersburgo que pone fin a la guerra ruso-persa, aprovechando las revueltas que habían estallado en Persia. El zar Pedro I el Grande ocupó el litoral que dicho país poseía en el mar Caspio. Pedro el Grande de la dinastía de los Romanos V gobierna Rusia hasta 1725. El 8 de febrero de 1726 en Rusia se establece el Consejo Supremo Privy. El 19 de febrero de 1726 el Consejo Supremo Privado es fundado en Rusia. El 29 de mayo de 1727 en Rusia Pedro II se convierte en zar. La Guerra Ruso-Turca o Guerra Austro-Turca de 1735, 1736, 1737, 1738 y 1739 fue el cuarto conflicto bélico entre los imperios ruso y otomano. Isabel Petrova I de Rusia crea la Universidad de Moscú en 1755 y en 1757 la Academia de las Artes de San Petersburgo. Isabel Petrova en el 1741 pasó a ser emperatriz tras organizar una revolución palaciega que depuso al joven emperador Iván VI
y a su madre Ana Leopolda, que ejercía como regente. El levantamiento de Pugachov, también llamado la Guerra de los Campesinos de 1773 a 1775 o Rebelión de los Cosacos. Isaac Newton. Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en la casa familiar de Westropp, en el Lincolnshire. Su padre Isaac había muerto 3 meses antes, así que se quedó con su mamá Hannah. Newton se queda a los 3 años con su abuela. Su mamá decide volver a casarse en 1646 con Barbara Smith, un párroco de North Witham en 1610. Él tenía 74 años, mientras Hannah no llegaba aún ni a los 30. Newton sufrió mucho debido a la separación de su madre. Desde entonces se convirtió en un muchacho silencioso y pensativo que se alejaba del mundo exterior. Su alejamiento con su mamá fue de 7 años. En 1653, Hannah volvió a enviudar y regresó a su casa junto a sus 3 hijos que había tenido con Barbara. Newton había cumplido ya 10 años. En sus estudios inicialmente las perspectivas de Newton de cara al futuro apuntaban a que siguiera los pasos de su padre como agricultor, pues aparte de las tierras que heredó del padre de Newton, su mamá Hannah consiguió en los tratados previos a la boda con Barbara Smith que éste le regalara al pequeño Isaac Newton unos terrenos de Severn. Entre estos terrenos y los que heredarían morir su madre, Newton disponía de una posición envidiable para cualquier agricultor de sus alrededores. Los hermanos de su madre, William y James Aitken, habían sido ordenados sacerdotes y tenían una formación intelectual adecuada a su posición. Ellos hicieron cargo de la educación de Newton e insistieron en que el pequeño recibiera una formación superior. Newton fue primero a escuelas situadas en pueblos cercanos. A los 12 años ingresó en la escuela de Granhampton, pueblo situado a unos 11 kilómetros de su casa. En ella impartían latín y griego. Las matemáticas tenían muy poca perseverancia en los planes educativos, que en la mayoría de los casos seguían todavía la estructura medieval. Es posible que Newton solo recibiera alguna introducción a la aritmética, pues no se consideraba necesario un mayor conocimiento matemático. Newton en la escuela no mostraba ningún interés por los estudios, hasta que ocurrió un hecho que modificó sus costumbres. Un alumno de su clase, uno de los típicos groseros que disfrutaban sembrar el terror entre sus compañeros, le pegó una patada en el estómago a Newton. Le esperó fuera de la escuela y se enfrentó en una pelea con él. Según cuenta el primer biógrafo de Newton, John Conduit, que se casó con una sobrina y que lo conoció personalmente, aunque el compañero era más fuerte, Newton tenía un carácter tan irascible y una constancia tal que vapuleó al contrario hasta obligarlo a pedir clemencia. A partir de esta pelea, Newton no se contentó con derrotar a su oponente, sino que también se planteó superarlo en los estudios. Así comenzó a florecer parte del potencial intelectual que tenía. Así que decidió continuar su formación interesándose por la lectura de libros, sobre todo científicos, y comenzó a desarrollar sus ideas mediante experimentos y construcciones de máquinas. Durante sus años en Granhampton, Isaac Newton vivió en casa del farmacéutico Clark, cuya esposa era amiga de su madre. En esta casa tuvo la posibilidad de acceder a una serie de libros científicos que había dejado en ella un hermano del dueño. Newton se interesó especialmente por las fuerzas promovidas por el aire y el agua. Al estudiar la orientación y fuerzas del viento, consiguió dar un salto de longitud con el que le ganó a otros compañeros más preparados. En el 1659, cuando Newton contaba con 17 años, su madre decidió que ya era hora de hacerse cargo de la granja y los labores del hogar. Pero Newton tenía unas inquietudes intelectuales tan desarrolladas que le impedía sentirse satisfecho en Westropp. Newton, como granjero, resultó ser un verdadero desastre, pues cuando su madre lo enviaba a cuidar a los animales, él se sentaba debajo de un árbol a leer
y se le perdonó las abejas y los cerdos, y así cometió muchos más desastres. Una de las ventajas con las que contó Newton fue que siempre tuvo a su alrededor adultos que se dieron cuenta de su capacidad, como el profesor Henry Stokes y William Adscough, tío de Newton, y diplomado por el Trinity College de Cambridge. Convenció a su madre de que lo enviara a Cambridge en lugar de dejarlo en la granja familiar para ayudarla, ya que Isaac había demostrado poco interés en la granja. En junio de 1661, a los 18 años, era pues alumno del Trinity College, y nada en sus estudios anteriores permitiría entrever o incluso esperar la deslumbrante carrera científica del fundador de la mecánica y de la óptica, ya que incluso sus profesores anteriores lo describían como un perezoso o un distraído. Por otra parte, el Trinity College tenía fama de ser una institución sumamente recomendable para aquellos que se destinaban a las órdenes. Afortunadamente, esta institución le brindó hospitalidad, libertad y una atmósfera amistosa que le permitieron tomar contacto verdadero con el campo de la ciencia. Durante su primer año de estudios leyó una obra de matemáticas sobre la geometría de Euclides, lo que despertó en él el deseo de leer otras obras. Ya en el 1664 tenía claro cuáles iban a ser sus métodos de estudio. Había absorbido las nuevas tendencias de la ciencia moderna, la racional y la empírica. Es decir, unía el desarrollo lógico de Descartes con la pasión de los experimentos propios de Galileo o de Francis Bacon. Newton desarrollaba su trabajo de manera experimental. Tenía que probar todo aquello que pensaba. También en este mismo año comienza sus experimentos con prismas que le llevarían a sus resultados sobre los colores del arco iris y cómo se refractan unos más que otros. También se dedica a la observación de cometas, ya que pudo ver varios ese año y el siguiente. Solía embeberse tanto en su trabajo que se le olvidaba comer y dormir, hasta tal punto que llegó su obsesión por los experimentos que ese mismo año cayó enfermo. Siempre fue dedicado a sus estudios, y en primavera de 1665 consiguió su título de bachiller en artes, que equivale a la licenciatura en España. Antes alcancé el título de maestre en artes, que le abriría las puertas de la docencia. Había trabajado con series infinitas, como encontrar métodos para operar con ellas y calcular su suma. Aproximadamente en mayo de 1665 compuso el primer trabajo que iba a poner las bases de la creación. Sus cálculos se refería en particular a la suma de curvas en decimales, lo que le permitió meses más tarde calcular las áreas de algunas funciones. Lo de la manzana fue un mito, porque cuando Newton descubrió la gravedad, él se dedicó muchas horas de observación a la luna y pensó que la fuerza que la mantenía a ella y al resto de los planetas en órbita era la gravedad. El 12 de abril de 1667, Isaac Newton regresa al Trinity College después de 12 años que había dedicado a sus experimentos. Tenía perfectamente claras sus aspiraciones futuras. Eran continuar sus estudios y para ello tenía que unir su futuro a la universidad. En octubre de ese mismo año recibió definitivamente el título de becario menor. En 1687, Newton defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el rey Jacobo II, y como resultado tangible de la eficacia que demostró en esa ocasión, fue elegido miembro del Parlamento en el 1689. Mantuvo su escaño en el Parlamento durante varios años sin mostrarse activo, muy competente, aunque no publicara grandes descubrimientos sobre el tema. Se dedicó también al estudio de la hidrostática y la hidrodinámica, además de construir telescopios. En el 1672, Huygens alabó tanto el telescopio como la teoría sobre los colores que le llegaron a través de Oldenburg. Las alabanzas llegaron a los oídos de Newton,
a través del mismo conducto y fueron recibidos como agua de mayo, pero después comentó que ya no tenía tan clara las exposiciones de Newton y que su teoría podía considerarse como bien una hipótesis. En 1679 Newton visita su casa porque su madre había caído gravemente enferma. Al morir su madre reside aproximadamente medio año en su casa natal, dejando al lado sus estudios y dedicándose al arreglo de papeles y de sus pertenencias, ya que su madre lo había nombrado como albacea. Después de haber sido profesor durante cerca de 30 años, Newton abandonó su puesto para aceptar la responsabilidad de director de la moneda en el 1696. Durante los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente sus investigaciones y se consagró progresivamente a los estudios religiosos. Fue elegido presidente del Royal Society en el 1703 y reelegido cada año hasta su muerte. En el 1705 fue hecho caballero por la reina Ana, como recompensa a los servicios prestados a Inglaterra. Los últimos años de su vida se vieron ensombrecidos por la desgraciada controversia de envergadura internacional con Leibniz a propósito de la prioridad de la invención del nuevo análisis, acusaciones mutuas de plagio, secretos disimulados en criptogramas, cartas anónimas, tratados inéditos, afirmaciones a menudo subjetivas de amigos y partidarios de los dos gigantes enfrentadores, celos manifiestos y esfuerzos desplegados por los conciliadores para aproximar a los clanes adversos. Después de una larga y atroz enfermedad, Newton murió durante la noche del 20 de marzo de 1727 y fue enterrado en la abadía de Westminster en medio de los grandes hombres de Inglaterra. Los aportes más importantes de Newton son los siguientes: las 3 leyes de Newton o las leyes de la dinámica, que permitieron explicar las fuerzas que regían el comportamiento mecánico de los objetos. La ley de gravitación universal. Esta describe la atracción que se produce entre los cuerpos con masa. El desarrollo del cálculo matemático, que son operaciones matemáticas con infinidad de aplicaciones que sirvieron para calcular órbitas y curvas. Primer telescopio reflector, que se conoce como telescopio newtoniano. Las propiedades del sonido y más. Los acontecimientos que sucedían en México son los siguientes. 1640 se funda la ciudad de Monterrey en el actual estado de Nuevo León. 1650 se construye el templo de la Compañía de Jesús en la ciudad de Oaxaca. 1659 el virrey García Sarmiento de Sotomayor y Zúñiga establece el Correo Mayor de la Nueva España, precursor del servicio postal. 1660 se funda la ciudad de Mérida en el actual estado de Yucatán. 1668 se inicia la construcción del Palacio de Minería en la Ciudad de México. 1670 se construye el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca. Sucesos en Inglaterra.